¿Cómo debe ser atendido un requerimiento de información emitido por la UGPP? ¿Cuál es el tiempo máximo para dar respuesta? ¿Qué sanción aplica para hacer caso omiso a la petición? Señores, el requerimiento es un acto administrativo que expide la unidad de gestión de pensiones y parafiscales ante el requerido, que puede ser una empresa, un trabajador independiente, una persona natural con personas a cargo, o que tenga la obligación de realizar aportes al sistema de seguridad social, o ante cualquier eventualidad frente al pago de parafiscales o liquidaciones o algún tipo de sanción a la que tuvo derecho o que tuvo la obligación de hacerlo y que no lo hizo. Hay dos momentos en que en sí la UGPP actúa, ante un proceso de determinación y ante un proceso de sanción. El proceso de determinación es lo primero que les va a dar a ellos, digamos que luz para entrar a investigar qué fue lo que ocurrió. Entonces allí es donde les dicen que lo van a visitar o que lo están requiriendo para que entregue cierta información y ellos verificar si usted de verdad está cumpliendo con la normatividad frente a los aportes y a las obligaciones que tiene ante el sistema. Entonces, claro, previamente ella tuvo que haber cruzado información con la DIAN, con sus cuentas bancarias o con cualquier otra situación que se haya generado para poder verificar que algo está pasando en sus aportes o en sus pagos parafiscales. Cuando esto ocurra, pues entonces claramente le va a pedir balances contables, balances de lo que tiene que ver con la nómina, el personal de trabajo que tienen a cargo, si existen pactos colectivos o convenciones del sindicato dentro de la empresa, si tienen trabajadores pensionados o si ya pensionaron trabajadores, verificar si de verdad realizaron los aportes, porque es que muchas veces se da el fraude, ¿no? En que supuestamente sí trabajó esa persona para la empresa en el año, por ejemplo, 95 al 2000 y resulta que esa empresa ese trabajador nunca trabajó ahí, a esa persona le habían reconocido su derecho a la pensión y resulta que hubo una falla. Entonces, claro, ellos verificaron que había una certificación falsa donde hubo un reconocimiento de pensión de un trabajador y que dentro de la certificación pues decía que esa empresa era la que había liquidado supuestamente o que había trabajado esa persona durante ese tiempo y eso fue lo que él acreditó, entre comillas, para decirle al señor Colpensiones, ustedes tenían que haberme pagado o verificado que la información se estuviera cancelando, luego si ustedes no le requirieron a mi empresa a la que yo trabajaba, pues entonces ustedes tienen que responder por mi derecho a la pensión. Circunstancias como estas se dan mucho y pues cualquier otra eventualidad que pueda generar algún tipo de fraude, evasión, inexactitud, omisión por parte de ese cotizante ante el sistema o lo que tenga que ver con liquidaciones y pagos de parafiscales, pues entonces la UGPP lo va a requerir. Eso en cuanto a la información. Pero hay un segundo proceso y es el proceso sancionatorio. Cuando usted lo han requerido frente a la información y usted no cumple con ese requerimiento, pues claramente lo van a volver a requerir ante el proceso sancionatorio, le van a explicar las razones, le van a pedir a través de una serie de cargos las razones por las que usted no se puso obviamente el día con la información y pues la posterior condena a ese pago de lo que usted debió haber hecho frente a lo que tenía primero que cumplir con el mismo sistema de seguridad social y ahora con lo que tiene que cumplir con la UGPP, porque no es tanto las sanciones que se pueden aplicar frente por no pago de seguridad social y para fiscales, sino también cuando no he afiliado o cuando estoy en mora o cuando pagué por debajo de lo que debía cancelar. Entonces, claro, ellos empiezan el proceso de determinación, tratan de verificar, se dan cuenta de que hubo una inexactitud, lo ordenan pagar, lo que tiene que ver con los aportes directamente al sistema y luego lo van a sancionar por lo que le corresponde ante la UGPP debido a esa falla que usted cometió. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo debe ser atendido un requerimiento de información emitido por la UGPP? Pues primero que todo, con toda la atención posible frente a lo que le están solicitando. Es decir, si a usted le están pidiendo ciertos parámetros de los documentos, usted tiene que cumplirlos como la normatividad de la UGPP lo ha señalado, es decir, si a usted le piden un balance de nómina, no es el balance de nómina como usted lo maneja en su empresa, sino de acuerdo con lo que ellos señalan en sus reglamentos, es decir, o en su normatividad y aplicar de pronto a ciertos formularios o formatos para llenar toda la información que le han requerido. Si lo hace de manera inexacta, si lo hace de manera tardía, pues va a haber sanciones con ello. ¿Cuál puede ser la sanción por no atender a tiempo el requerimiento? Pues imagínense que hay sanciones
hasta de 5 VTs frente al no pago, perdón, frente al no envío de la información que va a ser causado diariamente. Entonces, cada día son 5 VTs que va a estar teniendo que pagar ante el sistema, obviamente de acuerdo con la tasa que se esté dando anualmente, para que pueda aplicar la sanción. Pero obviamente la sanción también va a ser a través de un proceso que también lo van a requerir, que le van a pedir y que pues finalmente usted va a tener que buscar la manera de salvarse en ello. Obviamente durante todo el proceso que se pueda generar ante la UGPP, usted tendrá la oportunidad de defenderse, podrá presentar recursos y finalmente pues quitar de alguna manera las sanciones que puedan ser excesivas en su contra, o si de pronto usted se canceló y hay un error ante la UGPP, pues tratar de evidenciarlo. No crea que porque usted pagó y que porque usted está al día, tiene derecho a hacer caso omiso a lo que la UGPP le requiera. Debe obviamente presentarlo, porque el hecho no es solo que ella le pueda decir si es cierto o no que evadió ante el sistema, sino que si usted de verdad es una persona legal y lo ha cumplido, pues demostrárselo también, porque entonces finalmente el que se va a evitar la sanción por no cumplir con el requerimiento va a ser usted, aunque esté al día frente a las demás obligaciones que tenga con el sistema.